Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. Andrés Felipe Fierro Llanos era un ingeniero joven, pero a los 24 años fue asesinado. Era trabajador, futbolista, rumbero. Era un bacán, como decían quienes lo conocían. Su muerte dejó a su novia Jennifer Posada Gutiérrez en shock. Pero ella quedó más estupefacta aún cuando las autoridades comenzaron a seguir el rastro y entrevistaron a los sospechosos. Desarrollaron una hipótesis detrás de su cruel asesinato. Al principio todos pensaron que podía estar el asesinato relacionado con su trabajo, pues él tenía que cerrar mataderos clandestinos que no cumplían con reglas de salubridad. Y en ese oficio ganaba muchos enemigos. Pero lo que las autoridades encontraron fue una inesperada y fatal historia de pasión y traición que nadie podía predecir. Esta noche, Juan Guillermo Mercado los invita por una ruta que conduce a la verdad, una ruta macabra. El reporte llegó sobre las 6 de la mañana. Se siente una nota nomás de para que después se le vaya a echar por sur, informa a la ciudadanía que aparece una persona atendida sobre la vía por múltiples heridas. 560 central, ya me dirijo con la unidad de reacción inmediata. Central de 41, regálame 25 para todo central. Ese día, el 6 de julio de 2015, el patrullero Óscar Marmolejo, investigador de la SIJIN, atendió el llamado de urgencia. La ciudadanía informa que en el sector conocido como Charco Azul se encuentra, al parecer, una persona de sexo masculino. El patrullero lo recuerda aún con claridad. A las afueras de Florencia, capital de Caquetá, un transeúnte reportó una escena macabra. Sexo masculino con múltiples heridas producidas por arma blanca tipo machete. Hacia el lugar se desplegó un operativo que 10 minutos más tarde halló este cuerpo sobre la vía. De 20 a 25 años de edad, con textura gruesa, era de aspecto cuidado y presentaba múltiples heridas en toda la región de su cuerpo, en la cabeza, en el cuello, en el tórax, en la espalda y en las piernas. Eran más de 20 machetazos. La camisa en que fue encontrada la tenía amarrada en sus brazos, en sus manos, o sea, signo de una tortura. El cuerpo estaba a un costado de la carretera. Los transeúntes lo vieron justo después de que salió el sol, por lo que era muy posible que el crimen hubiese ocurrido unas horas antes, en plena noche. Se encontraba semidesnudo, sin camisa y obviamente con las manos atadas. El pantalón se encontraba abajo. Y las manos cubriendo su rostro. El victimario podría estar involucrado con la víctima por la forma en que acaba con la vida de él, porque fue con esa descarga de ira que lo hace. Las autoridades no encontraron ningún documento de identificación sobre esta persona que fue encontrada sin vida. Tampoco los transeúntes lo identificaron o lo conocían. Sin embargo, aquí en Florencia, solo una persona había sido reportada como desaparecida. Ella es Jennifer Posada Gutiérrez, una enfermera de 27 años. Pues nunca había pasado eso, que él no llegara, si fueran 5 de la mañana, 6 de la mañana, llegaba, y entonces era muy raro. Su novio Andrés Felipe Fierro Llanos, un ingeniero ambiental de 24 años, estaba desaparecido. Entonces empezamos a llamarlo al celular y el celular timbraba y timbraba y timbraba, pero nadie contestaba. Ahí duramos un rato y llamamos a la policía y dijeron que teníamos que esperar 72 horas. Jennifer, su novia, supo que esa mañana Andrés Felipe no había llegado a este lugar, la Secretaría de Salud de Florencia, donde el ingeniero trabajaba desde hace un año.
Andrés Felipe tampoco estaba en esta casa del centro de Florencia. Nosotros vinimos acá a la casa y entramos y encontramos que estaba la billetera, que estaban las llaves de la moto, que en la billetera estaba el dinero. Donde vivía con su tía Amparo Llanos. Mi esposo le insistió mucho en las horas de la mañana llamándolo y nunca le contestó. Pues era más sospechoso, más preocupante lo que estaba pasando. También llamaron a su mamá Mercy Llanos. Y yo le marcaba y no me contestaba, entonces yo supuse que él estaba en una reunión de trabajo. La familia solo supo la suerte de Andrés Felipe sobre el mediodía. Cuando el policía Óscar Marmolejo se comunicó con Jennifer, la novia del ingeniero desaparecido. Que por los lados de Charco Azul habían encontrado a un muchacho en la mañana y que estaba como NN, pero pues que él no sabía si ese era el muchacho o no, que le enviaron una foto por WhatsApp. Efectivamente, al hacer el reconocimiento fotográfico, se trata de Andrés Felipe Fierro Llanos, un ingeniero ambiental. Cuando yo los vi a todos, yo ya me imaginé que era verdad. Y había aparecido brutalmente muerto. Lo habían destrozado, como mejor dicho. La noticia destrozó a Mercy, la mamá de Andrés Felipe. Yo quería que me dijeran, no, estamos equivocados. Y yo lo único que quería era que venga un camión grande y me arrolle y me mate para yo no tener que vivir esto. Un día después, Andrés Felipe fue sepultado en el cementerio central de Florencia, en medio de una dolorosa despedida. Todo era confusión, drama. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién había matado a su hijo? Esa era la pregunta de Mercy y de toda la familia. Andrés Felipe Fierro había nacido hacía 24 años en Florencia. Y yo lo abrazaba y lo cogía a las caderas y le decía, papi, usted fue hecho con todo el amor de la vida. Usted fue un niño deseado y por eso es que usted salió tan lindo. Creció en medio de la vida de campo de Caquetá. De adolescente un galán para su mamá. Churro. No, es que él tiene de dónde. Pero para mí él era hermoso, lindo. Descomplicado. Andrés Felipe también fue buen futbolista y rumbero. Un bacán, como lo recuerdan en sus colegios. ¿Quién podía haberlo matado? En el año 2013, Andrés Felipe se graduó de ingeniero ambiental y empezaba a abrirse un camino profesional. ¿Él exactamente qué hacía en la secretaría? Él tenía que visitar las funerarias, visitaba los cementerios, visitaba los hoteles, moteles, residencias. Los controlaba. También estuvo en operativos contra mataderos clandestinos de carne como inspector de salubridad. ¿Podría ser un tema de venganza por el tema de su trabajo? Sí, claro. ¿Qué pensaron? Podíamos establecer que se podía tratar por un problema de mataderos clandestinos. Era posible que Andrés Felipe tuviera enemigos. Como fue con un machete, ¿pensaron ustedes que habría podido ser algún carnicero? Exactamente. Alguien que trabajaba en esos negocios. Exactamente. Pero las primeras investigaciones sobre esa hipótesis no arrojaron ningún resultado contundente. Alguien en la familia sabía que el camino que los investigadores debían tomar era otro. Esa familiar era Amparo Llanos, tía de Andrés Felipe. Una semana después del crimen, la tía Amparo reveló una información muy valiosa para el investigador Marmolejo. La señora Amparo cuenta de que Andrés Felipe sostenía una relación sentimental con una empleada y que Andrés Felipe se encontraba en hoteles con esta persona. Andrés Felipe le era infiel a su novia Jennifer, según la revelación de Amparo. Ella también le informó a la policía que el amante de su sobrino era Rocío Quintero Ruiz, una de sus empleadas en esta heladería que Amparo tenía y donde Andrés Felipe había conocido 6 meses atrás a Rocío. Desde ese momento
la investigación cogió un rumbo a un tema netamente pasional. Como el tema podría ser pasional, el investigador Marmolejo llamó a Jennifer, la novia de Andrés Felipe. Ella podría levantar sospechas, como sucede en homicidios con sevicia, donde hay un triángulo de amor. La pareja engañada termina vengándose. Sin embargo, los policías descubrieron que Jennifer era una joven sin ningún tipo de antecedentes. Además, había una poderosa razón para descartarla. Ella no sabía que Andrés Felipe le era infiel. ¿Usted nunca supo de esa relación? Nunca. Nunca supe porque Felipe mantenía conmigo en los fines de semana, por las noches. Él se quedaba en mi casa hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Entonces, pues yo nunca tuve la sospecha de nada y yo tampoco le revisaba el teléfono de Felipe. Por ende, no tenía un motivo para hacerle daño. El investigador Marmolejo giró su mirada hacia Rocío, indagó su perfil y antecedentes. Profundizando en esta información, la investigación tomaría un giro definitivo. ¿Cuál sería ese camino? La búsqueda apenas iniciaba. ¿Tendría algo que ver Rocío Quintero Ruiz, la amante, con el asesinato del ingeniero Andrés Felipe Fierro? Al regresar, las autoridades descubren un rastro que cambiará por completo el rumbo de esta historia. Ya regresamos. Joven, trabajador, con una aparente relación sentimental estable. Así era Andrés Felipe Fierro, un ingeniero ejemplar, decían todos. Un ingeniero que un día, en julio del 2015, apareció brutal e inexplicablemente asesinado. En la investigación, las autoridades encontraron un rastro con el que no contaban, una pista que podría explicar el asesinato. Resulta que Fierro tenía un amante, Rocío Quintero, y sobre ella se produjeron varias sospechas, pero ¿tendría algo que ver en el asesinato? Así continúa esa investigación de Juan Guillermo Mercado, Ruta Macabra. Andrés Felipe Fierro, un ingeniero de 24 años, fue brutalmente asesinado el 6 de julio de 2015 en Florencia, Caquetá. El caso estaba en manos del patrullero Óscar Marmolejo de la Sijín. La señora Amparo Llanos cuenta la relación que esa mujer tenía con Andrés Felipe, informando de que ellos se encontraban en diferentes moteles y tenían encuentros sexuales en diferentes sitios de Florencia. Pero el uniformado quería ahondar más en esta mujer. Su informante Amparo Llanos le dio más detalles de Rocío. Que tenía su esposo y que tenía 2 hijos. ¿Y quién era su esposo? El esposo de ella se llama Harold Villegas, un tipo callado. Con nosotros era tímido. Harold era albañil y tenía 36 años. No tenía antecedentes judiciales y aparentaba ser un buen padre. Inicialmente no levantó mayor sospecha en la policía. Por eso el investigador Marmolejo decidió buscar pistas con las personas que estuvieron con Andrés Felipe antes de que él desapareciera. Él habló con Jennifer Posada, la novia de Andrés Felipe. ¿Cómo la noche anterior a la desaparición? Estaba contigo, ¿verdad? Sí, ese día nos vinimos para acá, para la casa. La casa era esta vivienda, donde residía Andrés Felipe. Cuando estaba aquí, mi mamá me escribió al WhatsApp y me dijo, Jennifer, ¿cómo le parece que aquí a la casa vino un tipo todo raro a buscar a Felipe que para que le hiciera un trabajo de salud ocupacional? Jennifer vivía en otro barrio con su mamá, Deyanira Gutiérrez. Entonces yo le conté a Felipe. Él me dijo, Jenny, vamos, yo voy, la llevo porque eso es seguro que las quieren robar. Felipe se vistió y salimos y él me llevó a mi casa. La mamá de Jennifer les contó que la persona que fue a buscar a Andrés Felipe era un total desconocido, pero ella había logrado retener su imagen. Que la persona era mona, bajita, blanca, de ojos verdes, que tenía la cara un poco llena de cicatrices. Y pues que efectivamente habían ido a buscarlo en un taxi. El extraño taxista le pareció muy sospechoso al investigador Marmolejo.
Pero había algo aún más extraño que Jennifer le contó al policía. Que hubieran venido a buscarlo aquí también, después de haber ido a mi casa. Acá es la casa donde vivía Andrés Felipe, donde al taxista esta vez lo atendió Oliva Llanos, tía del joven ingeniero, que asustada le respondió. Él llegó y pitó como unas 7 veces. Y no, entonces el tipo tan pronto me vio, me dijo, ¿aquí vive Felipe? Entonces yo le dije, no, aquí no vive ningún Felipe. Según la tía Oliva, media hora más tarde, sobre las 10 de la noche, llegó Andrés Felipe a la casa. Le dije yo, mire, mijo, que vinieron a buscarlo. Él dijo, ve, tan raro, a mí no me han llamado. Cuando yo sentí otra vez que él se levantó y empezó como a arreglarse, como a organizarse para levantarse, para salir. La tía Oliva contó a la policía que Andrés Felipe salió de la casa después de las 11 de la noche. Entonces yo lo miré y lo vi bajando. Entonces yo dije, seguro va a hacer alguna diligencia y regresará. Pero él nunca regresó. Ya eran 2 versiones de un taxi con las mismas características de los sujetos que estaban buscando ese día a Andrés Felipe. Ahora la pregunta de las autoridades era quién era ese sospechoso taxista. Para averiguarlo, el patrullero Marmolejo creó un plan. Con la descripción del hombre que logró memorizar la mamá de Jennifer, Que la persona era mona, bajita, blanca, de ojos verdes, que tenía la cara un poco llena de cicatrices. el policía pidió a expertos la elaboración de un retrato hablado. El resultado no tardó. Adivinen quién tenía un enorme parecido con la imagen. Correspondía a las características morfológicas de Harold Villegas Barrera, esposo de Rocío Quintero Ruiz. Rocío, la amante de Andrés Felipe. Pero eso era solo un indicio, no una prueba contundente. No se tenía en sí que ellos fueran los responsables de ese hecho. El patrullero Marmolejo tenía que escudriñar más, buscar más pruebas. Y logramos realizar una serie de barridos de cámaras de seguridad por toda la ciudad de Florencia, desde su lugar de residencia hacia el punto donde fue encontrado el cuerpo. La búsqueda tuvo su premio. Esta cámara, ubicada en un poste a menos de 500 metros de la casa donde vivía Andrés Felipe, arrojó un indicio útil. El video deja ver un taxi. Eso era parte de lo que estaba buscando el investigador Marmolejo. Sobre las 11 de la noche, esa cámara de seguridad de la alcaldía de Florencia capta por primera vez el paso del taxi, que minutos después empieza a dar vueltas sobre este sector. La hora coincidía con el testimonio de la tía Oliva, quien aseguró que un taxista había ido a buscar a Andrés Felipe. Sobre las 11:52 de la noche, en este lugar, se ve un intenso forcejeo dentro del taxi. Segundos después, una persona, un hombre, sale corriendo detrás de él hasta poder entrar al vehículo. Esa hora también coincidía con la versión de la tía Oliva, quien había visto salir a Andrés Felipe de la casa. Se logró establecer que en este sitio fue el lugar donde llevaron y montaron a Andrés Felipe Fierro Llanos en un vehículo tipo taxi. Pero ¿quién era el conductor del taxi? ¿Y quién era el hombre que salía corriendo detrás del vehículo? El video no dejaba identificar sus rostros. ¿Y la persona que sale corriendo, quién sería? Dentro de las características morfológicas se logra establecer que se trata de Harold Villegas Barrera. El esposo de Rocío Quintero. Pero ese también era un indicio. El video tampoco era claro con las placas del taxi. El investigador Marmolejo estaba en un ring de boxeo, donde tenía que seguir sacando fuerzas para ganar esta pelea. ¿Qué haría ahora? La clave estaba en los teléfonos celulares. A mediados de agosto de 2015, 2 meses después del asesinato de Andrés Felipe, la Fiscalía le entregó el rastreo de 2 números de teléfono celular que el investigador había solicitado. Con el fin de lograr establecer las celdas de ubicación y las llamadas entrantes y salientes tanto de la víctima como de los posibles victimarios, logrando establecer que hay otra llamada que Harold Villegas Barrera le hace a Rocío Quintero Ruiz
el mismo día, o sea, el día que se desapareció a las 11:25 de la noche. Y la celda de ubicación es el barrio La Bocana, lugar donde reside Andrés Felipe Fierro Llanos y lugar donde fue obviamente raptado. La hora de la llamada coincidía con la que registraba el video, que dejaba ver a un taxi merodeando la casa de Andrés Felipe. Las llamadas eran una prueba técnica que demostraba que Rocío Quintero y su esposo Harold Villegas habían estado en el mismo lugar donde al parecer había sido raptado Andrés Felipe. Sin embargo, estas pruebas no serían suficientes para que un fiscal convenciera a un juez de ordenar la captura de estos sospechosos. Contundentemente no se tenía que ellos fueran los responsables de ese hecho. O sea, se tenía que posiblemente habían participado en el secuestro, pero no el homicidio. Y estamos ya investigando el homicidio. El investigador Óscar Marmolejo necesitaba tiempo. Después de los 2 meses que utilizó para buscar estas pruebas del asesinato, Rocío seguía siendo la empleada de la tía Amparo. Yo sigo siendo muy prudente con ella y yo pido consentimiento de qué debo de hacer y me dan mis tácticas. Amparo debía ser muy cuidadosa para no alertar a Rocío, que no sabía que su jefe era informante de la policía y que al sospechar de la investigación podría huir o contarle a su esposo Harold. ¿La orden cuál era de las autoridades? De seguir manteniéndola como primero que todo como nuestra empleada y segundo como si no pasara nada. Mientras tanto, el investigador Marmolejo buscaba las pruebas que necesitaba. Pero además fraguó una estrategia para que Rocío y Harold no sospecharan que los estaban investigando. Con el fin de desvirtuar la posible versión que se tratara de un tema pasional y conllevamos a que fuera netamente por la parte laboral, o sea, por la parte de los mataderos clandestinos. Y parece que durante un par de meses Rocío y Harold lo creyeron, porque ellos mantuvieron su vida normal. Sin embargo, en octubre de 2015, 3 meses después del asesinato de Andrés Felipe, Rocío renunció a la heladería. Las sirenas de alarma se prendieron en la oficina del investigador Marmolejo. Él aún no podía armar todo el rompecabezas de este caso. Sin embargo, a su oficina llegaría una persona que terminaría de esclarecer lo que había ocurrido la noche del 6 de julio de 2015. ¿Quién era esa persona? ¿Y qué le diría al patrullero Marmolejo? Esa nueva persona que aparece en escena es fundamental en esta investigación. ¿Qué es lo que tiene para contar? Usted lo conocerá al volver. Ya regresamos. Un joven ingeniero es asesinado. Las autoridades buscan al responsable. Se sabe que ese joven ingeniero tenía un amante y que es una mujer casada. Hay razones para creer que su esposo celoso estaría detrás del asesinato. Tendría sentido. Pero privarlos de la libertad no siempre es fácil en un país donde los sospechosos tantas veces gozan de garantías. Lo que sucede después reta la imaginación. Así concluye esta investigación de Juan Guillermo Mercado, Ruta Macabra. Un retrato hablado. Correspondía a las características morfológicas de Harold Villegas Barrera. Un video de una cámara de seguridad. Llevaron y montaron a Andrés Felipe Fierro Llanos en un vehículo tipo taxi. Y el rastreo de llamadas. Harold y Rocío se encontraban en el lugar de los hechos. Ubicaban al amante de Andrés Felipe Fierro, Rocío Quintero, y a su esposo, Harold Villegas, en el lugar donde el joven ingeniero fue raptado, antes de ser asesinado cruelmente, la noche del 5 de julio de 2015 en Florencia, Caquetá. Teníamos los meros indicios de que ellos, al parecer, eran los responsables de ese hecho. Sin embargo, en noviembre de 2015, por fin apareció la luz en esta estación de policía. Se acerca el comando de policía Caquetá una persona
el cual dice tener conocimiento pleno sobre los hechos, el cual manifiesta que es familiar de las personas que cometieron el homicidio. ¿Quién era ese familiar? Es un sobrino del señor Harold Villegas Barrera. El testigo se identificó como Heymar Lamprea Villegas, de 25 años. E informa que días antes en que pasaran esos hechos, su tío le había dado una serie de instrucciones para que realizara una labores de inteligencia a la víctima. Le informaba a qué hora salía, a qué horas entraba, cómo vestía. El testigo le aseguró a la policía que su tío Harold había descubierto la infidelidad de Rocío con Andrés Felipe. Este fue motivo por el cual, según contó Heymar, Harold le pidió que lo ayudara a asesinar al joven ingeniero. El joven no accedió a esto, toda vez que es una persona de principios. Por eso, como le narró el testigo al investigador, su tío Harold buscó a otro cómplice, a un taxista. Me da a conocer que el hermano de Harold Villegas Barrera tiene un taxi. El hermano de Harold es este hombre, Robinson Villegas. Era el conductor de ese taxi y las características del taxi correspondían a las mismas características que se observan en el video. Heymar le dijo al policía que sus tíos Harold y Robinson salieron la noche del 5 de julio en el taxi con Rocío Quintero. Dan a conocer que efectivamente Rocío saca de la vivienda a Andrés Felipe Fierro Llanos. De ahí lo suben a la fuerza del vehículo y es ahí donde lo llevan hacia el sitio conocido como Charco Azul. Y en ese sitio Harold le baja los pantalones a Andrés Felipe, ordena que tuviera relaciones sexuales con su esposa delante de él. Obviamente él se extiende de eso y es ahí cuando lo ataca con arma blanca tipo machete. Luego de hacer la confesión según Heymar, Harold lo amenazó a él y a sus familiares. Que si alguno de ellos hablaba o daba información a las autoridades, pues hacían de cuenta de que ya no era parte de la familia. El celular que portaba ese día Andrés Felipe Fierro Llanos lo entrega como elemento material probatorio y él informa que esa noche esas personas le gustaron ese celular y se lo entregaron a él para que él lo botara, pero él nunca lo botó. De inmediato el policía confirmó con una empresa de telefonía que ese era el celular asignado a Andrés Felipe Fierro. De inmediatamente se solicitó a la Fiscalía General de la Nación las respectivas órdenes de captura en contra de Harold Villegas Barrera, Rocío Quintero Ruiz y Robinson Damián Villegas Barrera por el delito de homicidio agravado. La policía entregó su carpeta de indicios y pruebas técnicas confirmadas por la versión de un testigo con credibilidad. Sin embargo, el fiscal del caso, Cristian Hurtado, consideró que esas pruebas no convencerían a un juez de entregar las órdenes de captura, algo que la mamá de Andrés Felipe, Mercy Llanos, no logra entender. Yo también me hago esa pregunta, créame que sí. Nosotros necesitamos la investigación, nosotros necesitamos que hubiera justicia. Pero el tiempo se encargaría, según la familia de Andrés Felipe, de demostrar que el fiscal Cristian Hurtado había cometido un error que, de acuerdo a la misma familia, aprovechó muy bien esta pareja. Harold Villegas, señalado de ser el actor intelectual y material del homicidio, y su esposa Rocío Quintero. Me llama una amiga, me llama y me dice, querida, le voy a enviar una foto, y me envía la foto de Harold en la gobernación sacando pasaporte. Entonces ella me dice, Mercita, se van. Para la misma fecha, diciembre de 2015, 5 meses después del crimen, Mercy Llanos, la mamá de Andrés Felipe, también le informó a la policía que Rocío Quintero había renunciado a su trabajo en la heladería. Era un fuerte indicio de que la pareja iba a salir del país. Si usted avisa que se van, Yo aviso. ¿por qué no pidieron las autoridades una orden de captura? Ahí sí hágale la pregunta a la fiscalía, porque la respuesta que a mí me dan es que están esperando otras pruebas. Efectivamente, como sospechaba la familia, el 26 de enero de 2016, 6 meses después del asesinato de Andrés Felipe, los esposos Harold Villegas y Rocío Quintero lograron salir del país rumbo a Perú, pese a las contundentes pruebas que había en su contra. El rastro quiso preguntarle al fiscal Cristian Hurtado por qué no pidió las órdenes de captura con las pruebas que tenía, pero la fiscalía no autorizó una entrevista. Sin embargo, designó como vocero al director de la fiscalía en Caquetá, Alexander Bermeo. ¿No cree usted, director, que el fiscal a cargo del caso no fue eficaz, fue negligente al no pedir esas órdenes de captura? Considero que no. El fiscal actuó dentro de lo que tenía que trazar y para él la teoría del caso no estaba completa. Durante una semana la investigación no avanzó. No había pistas. No había rastro de Harold y Rocío. Pero un día de abril de 2016,
la tía Amparo vio que una de sus amigas en Facebook publicó estas fotos. Se trataba de Rocío Quintero, que agregó fotos recientes visitando sitios turísticos de otros países. Enseguida se le avisa a la policía. Se encontraban haciendo una serie de tránsitos por Perú y posteriormente a Brasil y hasta llegar hacia el país de Argentina. El policía le pidió a la tía Amparo que le escribiera por Facebook a Rocío, pero le dio instrucciones de que siguiera con la estrategia de no alertarla, con detalles de la investigación que llevaba la policía en su contra. Mayo de 2016, 3 meses después de salir del país, Rocío respondió. Me contaba qué estaban haciendo, cuánto se ganaban, qué estaban ahorrando. Rocío picó la carnada que el policía Marmolejo le había lanzado. Él también le pidió a la tía Amparo que le preguntara a Rocío si sabía cuándo iban a volver. En este chat del mes de abril, Rocío respondió. Su hija adolescente tenía problemas y Harold Villegas, el esposo de Rocío, iba a volver al país a cuidarla. El policía decidió volver a pedir las órdenes de captura. Esta vez otro fiscal sí consideró que las pruebas eran contundentes. Ya era mayo de 2016. Habían transcurrido 10 meses del homicidio de Andrés Felipe Fierro. Harold Villegas, ¿verdad?, había llegado a Colombia con el fin de llevarse a sus hijos. Era el momento que el investigador Marmolejo estaba esperando. Se inicia un operativo de búsqueda y al llegar al sitio, efectivamente en la parte externa de una vivienda se encontraba el señor Harold Villegas. ¿Su cédula es 87 215 432? Él quedó paralizado, no tenía para dónde escaparse. En ese momento, señor Harold Villegas Barrera fue una orden de captura 392320. Harold estaba con su hija. Él regresó a buscarla y logró estar durante 3 días con ella. Pero ese amor que lo hizo regresar se convirtió en la oportunidad perfecta que el investigador Marmolejo aprovechó para capturar. Harold fue trasladado a la estación de policía de Florencia, pero el policía también tenía una orden de captura contra Robinson Villegas, el taxista, hermano de Harold. Ese mismo día la policía hizo varios retenes en la ciudad de Florencia. En uno de ellos identificaron este taxi. El mismo taxi donde habían secuestrado a Andrés Felipe. Su conductor era Robinson Villegas. También fue capturado. Oficio municipal de la Montañita Caquetá por el delito de homicidio agravado, hurto calificado de agravado y tortura. El día siguiente, el 29 de mayo de 2016, ellos fueron presentados ante un juez. El primero en hablar fue Harold Villegas, el esposo de Rocío. ¿Qué le diría a las autoridades? Él aceptó que era el autor intelectual y material del asesinato de Andrés Felipe. Y por primera vez, las autoridades y la propia familia del ingeniero iban a escuchar por boca propia del asesino lo que ocurrió esa noche. Lo primero que narró Harold fue que en junio de 2015, 15 días antes del homicidio, él descubrió que su esposa Rocío Quintero tenía un amante. Yo agarré el celular de Rocío y ella puso a cacharrear al niño. Nos llegó un mensaje en ti. Lo abrí, pero pues sin ninguna expectativa. ¿Pero que había mensajes? Conversaciones. ¿Entre quién? Pues Pipe y pues y ella. Mensajes que incluían estas fotografías. Me hacía ideas, pues, ¿cuánto tiempo llevará esta vieja teniéndome de cabrón si pilla? Y imaginársela que yo dormía todos los días al lado de ella. Pues, ella no es fea, ella es una mujer bonita, así es. Yo no me imaginaba, no me esperaba una situación como esa. Harold aseguró al juez que esperó hasta la tarde del 5 de julio de 2015, el día del crimen, para reclamarle a su esposa. ¿Qué es eso? ¿Quién es ese mano? ¿Qué es lo que está pasando? Digo que no sabía nada. Ay, no, es que le dije, ¿cómo puta me va a decir usted que no sabe nada? Si es el mismo contacto que estaba en el celular suyo. Y me dijo que no, que ella no sabía nada. Que, pues, ahí sí, desafortunadamente, se salió el indio y le metí un empujón y un par de golpes. Él le pidió a Rocío que confrontara a Andrés Felipe. Y le marcó, le dijo que no, que estaba ocupado, que andaba con la novia. Y salimos. Nos fuimos a buscarlo.
Harold narró que en la noche su hermano Robinson lo recogió en su casa en el taxi. Pero no llegó solo. ¿Y el taxista quién es? El taxista, pues el que manejaba el carro en los turnos de noche. ¿Cómo se llama él? Ferney. Ferney Ordóñez Iguazú, un taxista que trabajaba con su hermano Robinson. En total en el taxi salieron 4 personas, incluyendo a Rocío Quintero. Otra brillante idea fue ir a buscarlo a la casa. Estuvimos ahí esperando, porque esperamos supuestamente a que llegara. Otra idea más estúpida todavía que la anterior. Harold contó en la audiencia que desde el celular de su esposa le escribió a Andrés Felipe haciéndose pasar por Rocío y pidiéndole que se vieran. Como a las 11 y algo, el pelado escribió: ya estoy desocupado, ya podemos vernos, estoy en la casa, ¿dónde estás? Ay, la socia. Le escribí: no, yo estoy por aquí tomándome unas cervezas con una amiga, pero apenas consigo un taxi, paso a recogerlo. Y al chino le pareció normal. Ok. Sobre las 11:50 de la noche, Harold le envió un mensaje citándolo en la esquina de su casa. Yo me bajé en la esquina y miré que el pelado se subió y arrancó de una. Y me tocó que correr. Cuando me subí, pues el chino ya estaba en la silla de atrás, Rocío estaba allá adelante y el chofer pues en su lugar. Y el chino me preguntó una vez: ¿y usted quién es? Que yo soy el marido de su amiguita. Harold le ordenó al taxista que lo llevara a las afueras de Florencia. Dije: marica, este par de putas los vamos a hacer amanecer por allá en un potrero amarrados para que sean serios. Entonces yo me bajé y agarré a Andrés por el buzo. Y bueno, bájese, marica. Ahora apenas puso un pie ahí, le encajé, le metí un par de rodillazos en las costillas y cayó. Se me ocurrió en ese momento, me acordé de un bendito machetico que cargaban ellos en el carro. Le eché mano al machetico ese y una vez, baila, socio. Le pegué uno, no me di las consecuencias. ¿Por qué hizo eso, Harold? ¿Por qué agredir así a ese joven? Quizás la adrenalina estaba muy alta, perdí el control. A mí mismo me aterra que yo llegué a hacer eso. ¿Rocío qué hizo? Nada, pues solamente decir que no la fuera a cagar, que no sé qué, que esto, que yo la voy a cagar y los que la cagaron fueron ustedes. Él contó que botó todas las prendas de Andrés Felipe, pero que encontró el celular del joven ingeniero dentro del taxi. Después de asesinarlo, él aseguró que decidió perdonar a su esposa Rocío y continuar con su matrimonio. Esa mujer la quería, así picha, la amaba, por como decirlo así, ¿eh? Se me pasaba que de pronto un día podía terminar también matándola, así, ¿eh? Los dos nunca sospecharon que el investigador Óscar Marmolejo los estaba buscando. Por eso decidió volver al país. Dentro de la confesión, Harold Villegas aceptó los cargos por los delitos de homicidio agravado y tortura que le había imputado la fiscalía. Por eso, 2 meses después, Harold Villegas fue condenado a 32 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, tortura y hurto, precisamente por el caso de Andrés Felipe. Él paga la condena aquí, en la cárcel El Cunduy de Florencia, en Caquetá. Aquí, precisamente, también está recluido su hermano Robinson, quien está siendo investigado por el mismo crimen. Robinson Villegas también fue acusado por homicidio. Su caso está en etapa de juicio. La policía capturó el pasado 7 de octubre de este año a Ferney Ordóñez Iguazú, el taxista que al parecer estaría involucrado en el homicidio. Y Rocío Quintero sigue publicando fotos en Facebook, pero esta vez con otra pareja. Una mujer muy calculadora, una mujer con muchos alcances, una mujer con mucha maldad en su corazón, en su ser. La tía Amparo y Mercy, la mamá de Andrés Felipe, ven las fotos que Rocío publica con su nuevo esposo argentino. Ella nunca volvió y se quedó al parecer en una ciudad del norte de Argentina. Ella debe ser consciente que ella cometió un delito, que ella arrasó con toda una familia, que acabó con mi vida.
Rocío Quintero es prófuga de la justicia y por eso la policía activó una circular azul de Interpol para lograr capturarla. Él es el coronel Javier Navarro, comandante de la policía en Caquetá. Con Argentina, infortunadamente, no existe el convenio internacional que permita su deportación, sino que solamente se le notifica de la actuación jurídica que se está desarrollando en Colombia. La circular azul se expide a personas que no han sido condenadas, como Rocío Quintero. Estamos trabajando coordinadamente con las autoridades argentinas y aportando más pruebas a la Fiscalía General de la Nación para que a través de Interpol se emita esta circular roja. Para Mercy Llanos, las palabras de la policía no son un consuelo. Y nunca en la vida yo quiero escucharles decirles perdón, o sea, que ellos me digan a mí un perdón, no, nada, simplemente que paguen sus actos, que se presenten y que paguen sus actos. Aquí hay justicia. En la tierra hay justicia, pero hay de la justicia divina. Esa sí que le tengan miedo. Ella y todos quienes conocieron a Andrés Felipe Fierro piensan que el joven ingeniero cayó en manos de un celópata. ¿Usted cree que no sufre de celos? Pues no, no creo. ¿Y si matar a alguien a machetazos no sufrir de celos? Pues yo creo que no. Es como una expresión física de la catarsis. O sea, digamos que eso fue como el estopín. Pues desafortunadamente le tocó al muchacho aguantar esa represión. Un celópata que, según la familia, se niega a aceptar su horror. Nosotros crecimos viendo a Popeye el Marino que le pegaba a Pluto cada vez que se metía con la novia, ¿sí o no? Y eso era ja, 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 ja. ¿Sí o no? ¿Qué conciencia crean en una persona de eso? Marica, la infidelidad no es para cosa buena. En Job, en un libro de la Biblia, dice que no te enredes con mujeres comprometidas porque puede costarte la vida. Pero para Mercy Llanos, ni Popeye el Marino, ni los libros de la Biblia que cita Harold justifican el brutal asesinato a su hijo Andrés Felipe. Rabia, mucha rabia. Lo miró como un hombre bruto, como un desalmado, como una persona que no tiene derecho a tener hijos. Ella solo busca justicia para aliviar el dolor de la muerte de su único hijo. Dios me regaló ese hijo, Dios me dio esa bendición. El Señor me prestó ese hijo y lo gocé 25 años infinitamente, Juan Guillermo. Mejor bendición yo no pude haber tenido en la vida. Y él se lo llevó. Me tocó entregárselo. Se lo devolví. En cumplimiento de la sentencia número 2017-269 del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Armenia-Quindío, el programa El Rastro se permite rectificar el capítulo emitido el 14 de noviembre de 2016, denominado Golpes de Impunidad, por contener información parcial e incompleta, por lo cual se complementa en los siguientes términos. Argumentos y fundamentos de la sentencia de primera instancia del caso del señor José Luis Mota Osorio, emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, juez Jairo Miguel Moncayo Jiménez. Adicionalmente, se dan a conocer las consideraciones y decisión adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del 28 de junio de 2017, que resolvió casar la sentencia del Tribunal Superior de Armenia. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, casar la sentencia del Tribunal Superior de Armenia de fecha 18 de julio 2016,
En consecuencia, condenar al procesado José Luis Mota Osorio como autor responsable del delito de homicidio simple a la pena de 19 años y 6 meses de prisión.